Hay mucha historia detrás de estos movimientos. Se remonta hasta los años 80, con movimientos emergentes que en realidad intentaban formalizarse. Una versión de lo que ahora reconoceríamos como nuestra doctrina, con la restauración de apóstoles y profetas como oficios de la Iglesia. Así que eso no es algo nuevo, y creo que, por supuesto, eso tuvo un impacto considerable en el pentecostalismo a medida que iba surgiendo, a principios y mediados del siglo XX. Y esta no es la primera vez que las asambleas de Dios han enfrentado realmente este tema de la doctrina carismática, lo que llevó al establecimiento o al intento de establecimiento de prácticas que vimos, por ejemplo, con el nuevo orden de la lluvia tardía. Creo que lo que entonces separaría al pentecostalismo clásico de la NAR es algo muy específico. Este enfoque, y en cierto modo un enfoque intenso en establecer los oficios de apóstol y profeta para guiar a la Iglesia en una escatología de los últimos tiempos, que por lo general no coincide con las creencias pentecostales tradicionales y, de hecho, a menudo entra en conflicto directo con lo que clásicamente se ha considerado la doctrina de las asambleas de la NAR. Sabe que ese lenguaje resuena con las personas que son pentecostales o carismáticas en elevar al hombre y estos cargos en estos oficios. A medida que vemos acercarse los últimos tiempos de una manera que difiere significativamente de muchos otros movimientos cristianos. Y la NAR se caracteriza muy distintivamente por estos apóstoles y profetas que ayudarán a establecer y guiar a la Iglesia de los últimos tiempos a través de diversas visiones de cómo podría ser eso. De acuerdo. La idea de que dan revelaciones y nuevas estrategias para la Iglesia para tomar el dominio de la tierra antes del regreso de Cristo, y que realmente estarían en desacuerdo con lo que otros cristianos creen sobre el tema. En estos tiempos, y particularmente las asambleas de Dios, por lo que yo entiendo, son las que sostendrían el rapto pretribulacional como una doctrina fundamental. ¿Estoy en lo cierto? Sí, yo diría eso. El rapto pretribulacional es muy probablemente la postura que, un punto de vista primordial que comparte la mayoría de las asambleas de Dios, y que históricamente ha sido afirmado por la mayoría de sus pastores. Con el tiempo, ha habido algunas variaciones leves, pero absolutamente la doctrina del rapto está codificada dentro de las verdades fundamentales. Así que, al hablar de dominionismo y la idea de que la Iglesia debe cumplir el mandato de las 7 montañas, ese lenguaje específico de la NAR iría definitivamente en contra de lo que las asambleas de Dios considerarían aceptable en sus púlpitos. Correcto. Y la nueva reforma apostólica, ni siquiera pensaba entrar en esto, pero es que todo es realmente fascinante para mí. Pero líderes de la nueva reforma apostólica como Chris Belton, el profeta de la iglesia Bethel en Reading, la iglesia NAR más prominente y probablemente la más influyente de todo el mundo, se encuentra actualmente bajo fuertes críticas y una gran exposición. Chris Belton y muchos otros líderes de la NAR realmente atacan con fuerza la doctrina del rapto pretribulacional. Y de hecho, ellos ven la idea de que los creyentes serán raptados primero antes del establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Sabes, eso va directamente en contra de nuestras doctrinas y enseñanzas, que es bajo su liderazgo que los cristianos traerán el reino de Dios y realmente establecerán al menos gran parte de ese reino antes del regreso de Cristo. Sí, Bethel llama a sus puntos de vista sobre los últimos tiempos escatología victoriosa, con lo cual todos estaríamos de acuerdo en que Dios gana, ¿verdad? No hay duda sobre quién tiene la autoridad final. Y cuando vemos el arco redentor desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que hay, por así decirlo, un tren para toda la historia, que va en una dirección específica. Pero la NAR ciertamente lo presentaría como si Dios estuviera esperando de manera muy específica e incluso tal vez parte del lenguaje. Dice que Él no puede o no podrá regresar hasta que hayamos cumplido ciertas cosas que se nos han encomendado realizar. Creo que incluso fue tal vez en uno de los libros de Bill Johnson, donde dijo algo así como que Dios tiene sueños, que tal vez no se hagan realidad si no hacemos nuestra parte. Y esa es, sin duda, una visión muy poco ortodoxa de la soberanía de Dios. Y ciertamente no pinta el cuadro que vemos en las Escrituras, donde vemos a un Dios que ve el principio y el fin y llama las cosas a la existencia.
exactamente cómo y en los tiempos exactos que Él determina. Así que, teniendo eso en cuenta, creo que la NAR definitivamente tiene una visión poco ortodoxa de la soberanía de Dios, y eso sin duda influye en su comprensión de los tiempos finales y la llamada escatología victoriosa, donde la Iglesia debe conquistar todos estos aspectos específicos. Y tú lo sabes bien por tu investigación, Holly. Hay mucho debate sobre lo que eso significa, como hasta qué punto debemos conquistar, cuáles montañas debemos conquistar y en qué grado. No hay entendimiento ni consenso entre los llamados profetas y apóstoles sobre eso. Pero el hecho de que eso simplemente se diferencia, o lo siento, difiere tanto de gran parte del cristianismo ortodoxo, ya sabes, el cristianismo evangélico, definitivamente parece ser una característica distintiva de la NAR. Sí, independientemente de tu postura sobre el momento del rapto, ya sea pretribulación, mitad de la tribulación, preira o post-tribulación, según tu punto de vista, la doctrina de la NAR se desvía significativamente. Partiendo de todas aquellas interpretaciones históricas o típicas de esas doctrinas, e incluso muchos de los líderes de la NAR afirman ser postmilenialistas. Algunos dicen ser amilenialistas, como es el caso de Randy Clark. Mike Bickle afirma ser premilenialista. Pero sus interpretaciones de esas doctrinas históricas, premilenialismo, amilenialismo, postmilenialismo, se desvían significativamente de esas doctrinas históricas y les dan un giro NAR a todas ellas, a lo que te referiste, como escatología victoriosa. Y siempre requiere apóstoles y profetas para guiarnos hasta allí, independientemente de ese punto de vista. Exacto. Los apóstoles y profetas son esenciales para todas esas concepciones. Bueno, eso fue una digresión que no tenía planeado abordar, pero está bien.